Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video voy a estar hablando de uno de los textos de la bibliografía optativa de la unidad 3, que es de la transcripción y otros aspectos artesanales de la investigación cualitativa. Este texto fue escrito por Levi Farías y por Maritza Montero. Ambos son doctores en ciencias sociales y estudiaron en la Universidad Central de Venezuela. En este texto, de lo que van a hablar es de los enfoques artesanales, como los denominan, de la metodología, haciendo una defensa, ¿no?, de por qué es bueno utilizar este tipo de enfoques, y ellos lo expresan porque recalcan que es muy importante que haya una coherencia entre lo que es los aspectos operativos con los aspectos epistemológicos que se llevan a cabo en una investigación. Sí, es decir, ellos lo que recalcan en el texto, lo que encuentran es que muchas veces en los discursos, en las ciencias sociales, y puntualmente, además, en los enfoques cualitativos, se suele hablar de una perspectiva más constructivista, de la hermenéutica, de la comprensión, pero sin embargo se siguen manteniendo esta cuestión de los métodos y muchas veces una forma de operar que puede estar más cercana a enfoques que en realidad son opuestos, y es por eso que hacen esta llamada de atención. Es bajo esta perspectiva que van a analizar puntualmente en este caso una etapa en particular de lo que suelen ser las investigaciones, que son las prácticas de transcripción, ¿sí? Es decir, de cuando se transcribe ya sea una entrevista o una grabación de un grupo focal, por ejemplo, cuando se pasa eso a la escritura. Y esto es algo que por ahí a simple vista puede parecer como más bien algo mecánico, ¿no? Se podría pensar como quizás neutro, pero bueno, como sabemos siempre en ciencias sociales, ¿no?, la neutralidad no consideramos que sea pertinente. Así que es por eso que llaman la atención sobre esta actividad en particular, que además se encuentran que al momento de la escritura de este texto no había mucha información en la bibliografía, ¿no? Como que si bien se habla de lo que es el análisis, se habla de lo que son las entrevistas, por ejemplo, no hay casi nada respecto a lo que es la transcripción. En primer lugar, lo que recalcan dentro de las dificultades que a veces se pueden llegar a encontrar en relación con lo que es la transcripción, es que lo que es la oralidad y la escritura son dos tecnologías del habla distintas, ¿sí? Esto quiere decir que cada una tiene sus particularidades y sus lógicas, y es muy difícil extrapolar de una a la otra, ¿sí? Por lo tanto, siempre en el pasaje del oral a la escritura va a haber una interpretación. Sí, requiere que lo haya. Otro aspecto de lo que hablan en relación con esto es que en la oralidad hay toda una serie de expresiones, ¿no?, de lo que son interjecciones que se utilizan en el habla, lo que es la entonación, lo que es la velocidad en la que se habla, a veces en un momento en otro, los gestos, son todas cuestiones que generalmente cuando se pasan a la escritura es muy fácil que se pierdan, ¿no? Además también a esto se suma a que no existe un registro perfecto, ¿no? Es decir, siempre, por ejemplo, si es una grabación de audio, es muy probable que haya ruidos, que haya partes que no se entiendan, que no sean muy claras. En caso de que sean cuestiones grupales, pueden haber ciertas interacciones que están quizás más relacionadas con lo gestual, ¿no?, con lo que son los sentimientos, por ejemplo, que eso difícilmente quede registrado. En principio, si es en un formato audio, no es posible, pero incluso por más que se filmara también, esto también trae otros inconvenientes, porque para poder captar todo tendría que haber muchas cámaras filmando desde distintos ángulos, y una cosa también que plantean, ¿no?, es que quizás una situación ideal para poder registrar todo tendría que haber varias cámaras bien puestas, un buen sistema de grabación de audio, varias personas tomando nota, pero que en ese caso sería muy difícil
que la persona que se está entrevistando que se suelte y que pueda hablar libremente en un contexto donde se sienta también tan observado. En relación a esto, también algo que dicen es que algo muy común es que los entrevistados agreguen información que puede ser muy relevante una vez que se termina la grabación, porque siempre lo que es el acto de grabar de alguna manera condiciona, entonces a veces al terminar la grabación la persona se relaja y quizás allí pueda llegar a decir lo más rico o lo que más nos sirva para lo que es la investigación. Después, respecto a lo que es el proceso de transcripción en sí, también presenta algunas dificultades que son bastante comunes. Una de ellas es que generalmente los investigadores delegan lo que es el proceso de transcripción, y generalmente por ahí lo hacen personas que son ajenas a esa investigación en particular, o incluso ajenas a lo que es la investigación o las ciencias en sí. Entonces, si no se instruye bien a estas personas respecto de lo que se quiere, de que tienen que transcribir todo textual, que tienen que tratar de incluir los silencios, las expresiones, por ahí estas personas pueden llegar a saltearse cosas o incluso a modificar la información. También habla de que en la actualidad cada vez hay más programas que pueden hacer transcripciones y que también incluso hacen algún tipo de análisis de la grabación. Y respecto a eso también mencionan, ¿no?, que si bien estas herramientas pueden ser muy útiles, se corre el riesgo de que se termine haciendo el análisis más en función del programa o de la herramienta, cuando en realidad debería ser al revés. ¿Sí? Es decir, de forma muchas veces inconsciente, se termina forzando lo que es la metodología para ajustarla al programa que vamos a utilizar, en vez de que sea de la manera inversa. Y también hablan de que, por ahí en algunos casos en los que se tiene todo esto en cuenta y se quiere hacer un tipo de transcripción más detallada, que contemple todas estas cuestiones más en profundidad, se corre el riesgo de que sea una tarea quizás demasiado dificultosa, que se vuelva algo titánico, y en el texto incluso cuenta el caso de una chica que decía que si tiene que seguir haciendo transcripciones de ese tipo, prefiere dejar de investigar porque terminaba siendo algo sumamente agotador. En este sentido, entonces, lo que ofrecen más bien como una forma de conclusión final, ¿no? Ellos un poco mencionan algunos consejos, algunas formas en que se puede llegar a hacer una buena transcripción utilizando ciertas herramientas de Word, por ejemplo. Este texto igual es un poco viejo, así que por ahí habría que verificar, ¿no?, al día de hoy la actualidad de las herramientas, pero lo importante para mí es que da una clave acerca de cómo pensar lo que es el proceso de hacer una transcripción y el uso que podamos usar a las herramientas que tengamos, ¿no? Por eso que proponen pensar las ciencias sociales como una forma de artesanía intelectual. Y aquí las cuestiones principales a tener en cuenta que nos recuerdan es que el dato no se recoge, sino que se construye, ¿sí? Es decir, siempre desde las ciencias sociales no se piensa que hay una realidad afuera que está por fuera del sujeto que investiga, lo que es neutral, que ya está dado, que ya está construido, sino que lo que es el dato, la información, eso se va construyendo durante la investigación. También nos recuerdan que siempre las ciencias sociales requieren que se utilicen criterios que ellos mencionan como humanos y personales, ¿sí? Es decir, que requiere unas ciertas sensibilidades, improvisación, creatividad, imaginación, ¿sí? Y siempre mantener una perspectiva que sea crítica e imaginativa, justamente, ¿no? También hablan de la importancia de asumir todas las etapas de la investigación, como decíamos recién, no de ir haciendo quizás tantas delegaciones, dando por sentado que hay cosas que por ahí no son muy importantes o se pueden hacer solas, por decirlo de alguna manera, que las puede hacer cualquiera, sin estar interiorizado en el tema. ¿Sí? Es decir, no es tampoco que no se pueda delegar, pero sí es necesario que la persona que asuma la tarea entienda bien el contexto de la tarea justamente que se está llevando a cabo. Y por último, respecto a lo que es la utilización de las herramientas y los adelantos tecnológicos,
Obviamente no es que dice que no se utilicen ni que no sirvan, pero sí es importante siempre que sea una utilización crítica, ¿sí? Es decir, que sean las herramientas las que estén a nuestro servicio y que no seamos nosotros los que estemos a servicio de estas herramientas y adelantos. Bien, esto sería todo por ahora. Les deseo que tengan muy buena semana y nos estamos viendo en la próxima clase.